se ha comunicado por todos lados, pero de todas formas no se olviden que el día 15 de julio tienen su primer control de lectura. ¿Sí? Vayan leyendo con tranquilidad. Muy bien. Listo. Podemos ir a ayudar a los chilenos, ¿no? Tenemos que ayudar a los chilenos. No caigan en las garras. Bueno, la Muchos demanda, aquí van a decir, no, no los ayudo, mejor déjenlos, déjenlos. dejémoslos ahí. Resentimiento histórico, resentimiento histórico. Es como hace años entré en contacto con Diego Palomo y le dije, no caigan en las tentaciones totalitarias peruanas. Usted mencionaba hace rato a Ragón y Ragón es, wow, Pérez Ragón es terrible. durísimo, durísimo, es Sí, sí, increíble. Wow. es terrible. Bueno, entonces, tenemos una demanda por escrito con todos esos 3 actos y otros más que pueden estar o no estar, debidamente firmada, con todas las firmas que se puedan, que se requieran, con unos anexos, pues llegó el momento de presentarla, ¿no? Ante ese órgano judicial que hemos individualizado como competente. La demanda tiene que presentarse en original, una, que es para la que va a ir al expediente, a la formación del expediente, y tantas copias como sea necesaria para notificar si hay más de un demandado, ¿no? Si hay más de un demandado, si hay un solo demandado, pues una sola copia. Aparte del tradicional cargo, ¿no? El tradicional cargo que ahora ya, pues, todo esto tiene que acomodarlo para en esta situación de virtualidad en que vivimos, en donde ya el cargo no es necesario, pero siempre, pues, es necesario el cargo de recepción. Pero si se presentan tantas copias de la demanda y sus anexos como sujetos, haya que notificar, ¿no? Notificar. Cuando hablamos de notificar, por lo cual se paga pues esos derechos por notificación judicial. ¿Cómo hacemos los que nos rectificaremos? Estamos partiendo de la idea que el momento del control ya están rectificados. Y en consecuencia, el Classroom estarán ya, ¿no? Por eso hemos calculado la fecha para el 15 de julio, porque partimos de la idea de que ya tenemos a todos los miembros, ¿no? De la Claro, clase. claro, claro. De todas maneras, como les mencioné, chicos, vamos a pasarles, voy a pasarles las lecturas. Los que están seguros de que van a rectificarse en el curso, que van a alcanzar una vacante, les voy a pasar las lecturas Para que porque de vayan repente leyendo. no pueden entrar al classroom, evidentemente, ¿no? Sí, pues déjenme ese formalismo, vamos, déjenmelo. Yo soy una, pero si no, después se me va a hacer un enredo. Pues es por eso. Se la voy, se la voy pasando ahorita mismo. seguir eso, ¿no? No se preocupe, que aquí nadie se perjudica. Eso es lo último que está en mi mente, ¿eh? Entonces, llegó el momento de presentar la demanda. La demanda, y en general todos los actos, son actos unilaterales, ¿no? Este es un acto unilateral de aquellos que entran dentro de categoría civilística, ¿no? Acto unilateral recepticio. Es decir, es un acto que produce sus efectos, ¿no? Sus efectos cuando llega a su destinatario. Y sabemos que el primer destinatario de la demanda es el órgano judicial, este que nosotros hemos individualizado como el competente. Entonces, la demanda, cual acto unilateral recepticio, produce los efectos que vamos a ver ahorita, tan pronto es recibida por su destinatario, que es el órgano judicial. ¿Qué efectos produce la recepción? Porque es esto, ¿no? El efecto es la presentación, pero en realidad la presentación presupone la recepción por parte de su primer destinatario, repito, el órgano judicial. Como aquí los personajes en escena
inicialmente es el demandante, pero ya comienza el segundo personaje a entrar en escena, que es el órgano judicial, los efectos solamente pueden estar en relación a estos primeros dos sujetos que ya están en el escenario, ¿no? Y no respecto de otro personaje que todavía ya está en el guión, pero todavía no está en la escena, ¿no? No está en la escena procesal. ¿De qué efecto produce la demanda? No produce mucho, no puede producir mucho, porque el gran bloque de efectos propios de la existencia de demanda en contra de otros se van a producir cuando el demandado, ¿no? Hablo en singular, el demandado toma conocimiento de que lo es, porque el demandado es el segundo destinatario de la demanda, ¿no? En nuestro modelo, porque en el modelo ese a la francesa y franco-italiana es el primer destinatario. El primer destinatario de la demanda es el demandado, es el primero que se entera, ¿no? Es el primero que entra en escena. En cambio, aquí primero entra en escena el órgano judicial. Entonces, ¿qué se va a producir? En primerísimo lugar, un efecto propio para el demandante, ¿no? Un efecto para el demandante. Él se está, al presentar y al ser recibida la demanda, ¿no? Por el órgano judicial, se produce algo que nosotros todavía llamamos la prórroga tácita de la competencia territorial prevista en el artículo 26 del CPC. ¿Qué significa? Que el demandante se está sometiendo a la competencia territorial de ese juez. ¿Para qué es relevante? Esto es relevante cuando hay, como los hay, fueros concurrentes. Es decir, yo podría demandar en Lima, pero también en Ayacucho. Yo podría demandar en Piura y también en Chachapoyas. Yo podría demandar o sea, puedo, ¿por qué? Porque estoy en alguno de los supuestos en donde hay lo que el código llama competencia facultativa y que elige el demandante dónde demandar, puede elegir. Entonces él se está sometiendo y por lo tanto está ya consumando su poder de escoger, ¿no? Esto es solo respecto a la competencia territorial. Pero ¿para qué es? Aparte de este aspecto de los fueros concurrentes, o sea, yo ya no podría demandar, si yo pude demandar o en Lima o en Piura, y demando en Piura, no es que ya no puedo demandar en Lima. ¿Por qué? Porque exclusivamente me he sometido al juez de Piura, entonces ya no puedo demandar en Lima. Por eso si demando en Lima, y pues luego vamos a ver cómo se resuelve este problema cuando hay dos procesos iguales, ¿no? Bueno, pero nuestro código ha establecido claramente que el sometimiento a la competencia territorial bajo el nombre de prórroga tácita de la competencia, artículo 26, se produce con la presentación de la demanda, o sea, presentación-recepción. ¿Para qué también? Y esto es más relevante todavía, es para el caso de la reconvención, que es una demanda, es la demanda del demandado, ¿no? Entonces, que tiene que siempre estar dirigida contra el demandante. No digo solo contra el demandante, pero que se dirija contra el demandante tiene que dirigirse contra el demandante. Y entonces yo demando a Fernando y a su vez luego más adelante, si el CPC lo permite, él reconviene contra mí. O sea, plantea una pretensión en el mismo proceso en mi contra, ¿no? Contra el demandante primigenio. Entonces, quizás si yo he mandado en Piura porque el demandado domicilia en Piura, pero yo domicilio en Lima, entonces yo no podría decir que la reconvención no procede ante el juez de Piura porque yo domicilio en Lima, porque yo me he sometido a la competencia territorial de ese juez para eso y para todo lo conexo, ¿no? Para todo lo conexo. Nuestro código no lo dice. Hay códigos como el argentino de la Nación que lo dicen expresamente respecto de la reconvención. Donde sí está dicho es en el Código Civil, en el ámbito mayor. Es decir,
que encuentra su explicación en esto, ¿no? Y que el juez, el que demanda ante un determinado juez de un determinado lugar se está sometiendo a la competencia territorial de ese juez de ese lugar, no solamente respecto de lo demandado, sino también de lo que pueda surgir después, ¿no? Después. Y específicamente para la reconvención, el artículo 2065 del Código Civil, que está puesto entre las normas de derecho internacional privado, señala que el tribunal peruano, estamos hablando ya del territorio peruano, ¿no? O juez peruano, que conoce válidamente la demanda, o sea, que es competente para conocer de una demanda, es también competente para conocer de la reconvención. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, un chino, un español, un italiano, un qué sé yo, ha demandado en el Perú, me ha demandado a mí probablemente porque yo domicilio en el Perú. Pues él demandando en el Perú, este extranjero que demanda en el Perú ante juez peruano, si el juez peruano es competente para conocer de lo que se ha demandado, pues también lo es para conocer, ¿no? Por sometimiento de la reconvención. O sea, ¿por qué? Porque es algo que salta después. Es la consecuencia de haber demandado ante juez peruano. Un sometimiento a la competencia territorial de ese juez. Esto es en sentido macro, la competencia del juez peruano, que puede ser de Lima, de Piura, de donde sea, ¿no? Entonces, este es un efecto, como ustedes pueden apreciar, en relación al demandante. O sea, el demandante, que es el que ya está en el escenario, ¿no? Está puesto ya en la escena, ya está un personaje. El segundo personaje, que es el órgano judicial, también tiene un efecto. Claro que aquí nuestro código es muy ambiguo. ¿Por qué? Porque yo lo he puesto ahí sin ambigüedades, pero debo decir que las tiene. Queda fijada la competencia del juez, es decir, si yo interpongo mi demanda hoy, ¿no? Interpongo mi demanda y es recibida hoy, ¿no? Es recibida hoy. Las reglas de competencia para determinar la regla y la situación de hecho que determina la aplicabilidad de las reglas de competencia se debe tomar en cuenta al día de hoy, no al día de mañana ni de pasado mañana. Sí, hoy, ¿no? Hoy. Yo he presentado una demanda contra Fernando para que me pague la suma de, dígame una suma, Fernando. 100.000 soles. No, dólares, quiero dólares, No, quiero 100.000 dólares. No, mucho, no, poquito, pues una cosa en donde podría ser, en donde la oscilación del tipo de cambio pueda ser relevante para determinar la competencia entre el juez civil y el juez de paz letrado, ¿no? Entonces, si el asunto supera las 500 URPs, es de competencia del 500. Sí, 500 URPs es de competencia del juez de paz letrado, no supera, ¿no? Si supera las 500 URPs de competencia del juez especializado. Digamos que yo estoy en los linderos, lo que pretendo es en moneda extranjera, y entonces hoy día presento la demanda. Al tipo de cambio de hoy, 1 de julio, ¿no? 1 de julio. $55.000, supongamos, profesor. ¿Ya? Estoy dentro de la competencia del juez de paz. Hoy. ¿Ya? Hoy presenté mi demanda, hoy monto el petitorio, eso que dice el código, y yo la transformación, y estoy al tipo de cambio, yo estoy demandando en moneda extranjera, o el tipo de cambio a hoy. Hoy es competencia del juez de paz letrado. Pero mañana el Jurado Nacional de Elecciones proclama los resultados electorales y proclama, ya saben a quién, y entonces cataclisma. ¡Buh! El dólar se va a 6, ¿no? 6 soles por dólar. Calculado todo, calculado al tipo de cambio de mañana, el juez de paz letrado ya no es competencia. Ya no sería en hipótesis competente. Pero yo he presentado mi demanda hoy. Mañana se produce el cataclisma que hace que el tipo de cambio varíe, puede ser para arriba o para abajo, pero no importa, que determina que he hecho el cálculo correspondiente, ya no sería de competencia del juez de paz. Pues bien, si yo he presentado hoy mi demanda, la competencia del juez queda fijada. Es decir, si aplicados todos los criterios de competencia que entran en el juego en ese asunto,
Resulta que el día de la presentación de la demanda, el juez ante el cual yo lo presenté era el competente, ese juez perpetúa su competencia, aunque la situación de hecho o de derecho haya cambiado ex post, después de la presentación. Si después de la presentación de mi demanda el demandado cambia de domicilio, pero en el momento en que yo presenté la demanda, él domiciliaba en el lugar donde yo lo he demandado, pues esa situación de hecho que ha cambiado es indiferente, el juez seguirá siendo el competente, ¿no? Cualquier modificación de hecho de derecho posterior a la interposición de la demanda será indiferente para los efectos de la determinación de la competencia del juez. Si hoy presento mi demanda y mañana entra entra en vigencia una ley que cambia las reglas de competencia, que cambia la regla de cuantía, que cambia a los jueces, que crea criterios de competencia por materia, etc., 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 distintos de los que habían, el juez, hoy, que se presentó la demanda, las reglas que entran en juego son las de hoy, no las de mañana, las de pasado mañana, no, las de hoy. Esto, leído en términos de derecho a la tutela jurisdiccional, pues es un beneficio para el demandante, que al momento de presentar su demanda, pues adaptó, creó, ¿no? Dijo, no, dio en el blanco, este es el juez competente. ¿Por qué? Porque yo, por la cuantía, es el juez competente por la materia, es el juez competente por el territorio. Entonces, cualquier modificación posterior no lo puede perjudicar. Esto viene llamado desde hace tiempo la perpetuación, el principio de la perpetuación jurisdicciones, o también perpetuación, simplemente algo más sencillo, fori, ¿no? Fori. Está establecido en el artículo 8, que sin embargo hace la salvedad salvo disposición distinta a la ley, pero no puedo dejar de mencionarles que nuestro código es esquizofrénico, tiene varias almas adentro, y entonces a veces habrá un alma y a veces otra, ¿no? Y entonces no solamente tenemos el artículo 8, sino que además tenemos el artículo que no me acuerdo su número, pero que Fernando lo sabe todo, se debe acordar que es el 400. ¿Qué artículo, profesora? ¿Cuál? Ese de los efectos del emplazamiento. 440 y algo. 400, aquí está, 438, se me abrió solito. Dice 438, el emplazamiento válido con la demanda produce los siguientes efectos. La competencia inicial no podrá ser modificada, aunque posteriormente varían las circunstancias que la determinaron. Entonces, este es un código que no se sabe, pues, que por un lado da una norma y que por otro lado da otra, ¿no? Porque una cosa es decir que con la presentación de la demanda, que con eso se protege al demandante frente a cualquier vaivén posterior, si el demandante hizo bien su trabajo, si determinó al juez efectivamente competente, y para que el juez, si se pone en cuestión su competencia, determine si es competente o no, tiene que estar al momento de la presentación, porque el artículo 8 está bajo la sumilla correcta de momento determinante de la competencia. Si es hoy, el día del momento de la presentación de la demanda, hay un abismo de distancia temporal entre el momento de la presentación de la demanda y el momento de lo que el código llama el emplazamiento, que en realidad es la notificación al demandado. La notificación al demandado con la demanda, que ahí mezclan todas las cosas. ¿Por qué? Porque pueden pasar inclusive meses de meses, ¿no? Y esto debería significar que el demandante estaría expuesto, si queremos aplicar el 438, estaría expuesto a todos los vaivenes. Yo presenté mi demanda respetando todas las reglas, y pero después se produjeron modificaciones, ya sean legales o de hecho, ¿no? Y resultaría que cuando le notifican la demanda al demandado, pues ya es mucho más tarde, ¿no? Y yo estaría expuesto a que el juez se considere incompetente. Estaría expuesto, ¿no? ¿Qué es lo que se trata de preservar? ¿No? Se trata de preservar con el principio de la perpetuación, de que el demandante no esté expuesto a los vaivenes después de que él ha hecho su trabajo, ¿no? Bueno, este es uno de los misterios del CPC, ¿no? Uno de los misterios del CPC,
en realidad el artículo 8, que además debe ser debidamente concordado con esa última previsión que existe en las disposiciones finales, que dice que las nuevas normas se aplican a los procesos en trámite, cosa que habría que poner en cuestión, salvo en materia de competencia. Es decir, ahí nos está diciendo que una regla de competencia que se dicta después, no se aplica a los procesos en curso. No se aplica. O sea, reforzaría el artículo 8. Pero de dos una, o es un momento o es el otro. Y entonces, si uno piensa a la luz del derecho a la tutela jurisdiccional, ¿cuál de las dos? ¿Cómo resolvemos un conflicto de este tipo? Tiene que ser en base a algún principio, ¿no? Porque tenemos dos normas dentro del mismo ordenamiento, de la misma regulación, no hay otros criterios de solución. Entonces, ver a qué se protege, ¿no? Y entonces aquí estaríamos protegiendo el derecho a la tutela jurisdiccional del demandante, que no esté expuesto a los vaivenes de los cambios. Sería eso. Y de los cambios que puedan producirse después de que él ha interpuesto la demanda, pero en realidad nos han creado un problema que no debería existir. Este es uno de los efectos de la llamada litispendencia, o sea, de que el proceso ya esté en curso. Naturalmente, este efecto del que hablamos es en tanto y en cuanto luego la demanda sea admitida. Entonces tenemos que se considera producidos estos efectos, el del sometimiento y el de la perpetuación de la competencia del juez, reconducible al momento temporal de la interposición de la demanda, que es algo importante. Es algo importante. Con todo, no puedo dejar de evidenciar, ¿no? La falta, ¿no? La falta de coherencia de nuestro ordenamiento procesal. De dos, una, pues no puede ser los dos. Entonces, yo particularmente, a la luz del derecho a la tutela jurisdiccional, considero que la norma ganadora es la del artículo 8. Pero habrá quien me dice lo contrario, ¿no? Habrá quien pueda decir lo contrario. Claro, pero entonces estamos en un tema opinable y esto es algo que no debería ser opinable. No debería ser. ¿Qué más? Un efecto que no está dicho por ningún lado, pero es inherente a la esencia de esta figura, que por eso les he dejado entre las lecturas del texto sobre la caducidad y la prescripción. Es inherente a la figura de la caducidad el que hay situaciones sustanciales que están sometidas a plazos de caducidad. Ustedes ya deben haber estudiado un montón de casos, a comenzar por la impugnación de acuerdos, ¿no? Que están sometidos inequívocamente en el caso de los acuerdos societarios a plazos de caducidad. Está sometido a plazo de caducidad la impugnación de acuerdos de sociedades anónimas, de asociaciones, aunque no han puesto la palabra caducidad. Y otros plazillos que pueden haberse encontrado por ahí, ¿no? Que son de caducidad. Y entonces, por lo general, la caducidad, que es un efecto en sí, la caducidad es la muerte, ¿no? Cuando ustedes tienen un producto farmacéutico que dice fecha de caducidad o unas galletas, ¿no? muy lejos, ¿no? Fecha de caducidad o de vencimiento, ¿no? Significa para un producto de que es mejor no lo comas, ¿no? Un producto comestible, porque depende. Para un producto farmacéutico que el laboratorio no asegura que después de esa fecha produzcan los efectos que se compromete a que produzcan, ¿no? Y bueno, la fecha de caducidad en este caso es la muerte del derecho, la extinción del derecho a, ¿no? Del derecho a algo. Y no hay otra forma de evitar este efecto que realizando el acto que viene uno combinado a hacer si no quiere perderlo, ¿no? Entonces, en muchos casos, casi siempre, la caducidad se evita, ¿no? Porque estamos evitando el efecto extintivo, se evita el nombre, ¿no? Caducidad es para decir, es la extinción del derecho a por su no ejercicio.
oportuno, ¿no? En el plazo que le fija la ley. Entonces, ¿cómo se ejercitan los derechos? Los derechos se ejercitan normalmente, depende, ¿no? Depende del tipo de derecho, pues se ejercen, ¿no? Pueden normalmente, la gran mayoría son de ejercicio judicial y en consecuencia, con la propia demanda, yo evito, ¿no? Evito la recepción de la demanda, evita la caducidad. Es decir, la saca de escena, ¿no? La saca de escena. Si yo te tengo que interponer una demanda de impugnación de acuerdos dentro de los 30 días de producida la inscripción en el registro, pues yo tengo esos 30 días. Es un calendario, ¿eh? Es un calendario. Según las normas sobre caducidad del Código Civil, son días calendario, no son días útiles. E inclusive se vence el día. O sea, tengo 30 días, o sea, yo no puedo hacerlo el día 30, tengo que hacerlo el día 29. Porque el 30 ya caducó, ya se extinguió. Entonces, yo evito la muerte, la extinción, ejercitando el derecho. ¿De qué se trate? De impugnar el acuerdo, o lo que fuere, ¿no? Lo que fuere que está sometido a caducidad. De ponerle una demanda de divorcio, las demandas de divorcio por causal, casi todas las causales están sometidas a unos plazos de caducidad, ¿no? Que habría que ponerlos en revisión, pero ahí están, ¿no? Siguen estando, ¿no? Entonces, la caducidad se evita, porque la caducidad es en sí misma un efecto, de la misma manera que la prescripción es también en sí mismo es un efecto. Prescripción es la extinción, también es fenómeno extintivo. Pero para la caducidad la evitamos, ¿no? La evitamos realizando el acto que tenemos que hacer para justamente para que ella no se verifique, es casi para eso un círculo vicioso. No lo dice en ningún lado nuestro código, no lo dice por ninguna parte, pero debería decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué debería decirlo? Porque en el ordenamiento brasileiro, ¿no? Brasilero sí está, ¿no? Que la caducidad se evita, ¿no? ¿Por qué? Porque la caducidad, como pues lo habrán estudiado largamente en su curso de introducción de acto jurídico, largamente y profundamente, es un plazo perentorio que desde que empieza a correr, no hay quien lo detenga, ¿no? No hay quien lo detenga. Salvo la imposibilidad de demandar ante juez peruano, que fue la ocurrencia de Vidal, pensando, como buen tacneño, en la invasión por las fuerzas chilenas de Tacna, ¿no? Y mientras Tacna estuvo bajo el yugo chileno, por virtud del pacto, ¿no?, de Ancón, el tratado de Ancón, pues no se podía demandar ante juez peruano, por eso dice peruano, ¿no? No dice ante juez, ¿no? Ante el juez, ¿no? Dice ante el juez peruano. Pensaba en la invasión, ¿no?, de fuerzas extranjeras, ¿no?, que habían puesto sus jueces, ¿no? Sus jueces, no peruanos, ¿no? Entonces estaba pensando, pues, así. Pero eso es un supuesto que obviamente no se va a verificar en los tiempos modernos, ¿no? No en Perú al menos. Entonces sería prácticamente inverificable, pero que sea, por ejemplo, el año pasado el Poder Judicial, a través del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dio una resolución administrativa en donde suspendía todos los plazos de caducidad y de prescripción. Los suspendía. Ahora, ¿qué tan legítimo era esto? Definitivamente los órganos judiciales en todo el periodo en que estuvieron cerrados, ¿no?, literalmente cerrados, no se recibía nada, había una imposibilidad de ejercitar el acto combinado por la ley, ¿no? Y entonces, bueno, si no lo hubiera dicho el Consejo Ejecutivo, hubiera sido así también, ¿no? Se aplicaba en los casos de terremoto, por ejemplo, el caso de terremoto de Pisco, que se cayeron pues en toda el área afectada por el terremoto, en Ica, en Pisco mismo, pues todos los locales del Poder Judicial tuvieron que ser literalmente cerrados porque no se podía hacer nada. Se ha aplicado supuestos de suspensión en esa, una imposibilidad de mandar ante juez peruano, ante juez peruano.
Pero la regla es que, salvo este supuesto raro, ¿no? El plazo de caducidad corre, y la única forma es cortándolo, evitándolo, ¿no? Por eso hablo de evitar, no de interrumpir, no de suspender, ¿no? Se evita y se desvanece el riesgo de la muerte del derecho, sometido por ley a un determinado plazo, por lo general es un plazo, porque a veces no es un plazo, ¿no? Sino es no realizar una determinada actuación, un determinado acto, ¿no? Que también son casos de caducidad, no ligados a un plazo, sino a la realización de un determinado acto, como en el caso de la adquisición de bienes. Por ejemplo, se compran pues un celular en Ripley, ¿no? Y después resulta que tiene un vicio oculto, tienen 7 días para reclamar, ¿no? Si no reclaman dentro de los 7 días, pierden el derecho. Pero no es una reclamación judicial, sino ante la propia, en este caso el vendedor, ¿no? El propio proveedor. O sea, ahí hay una caducidad también, ¿no? Y etcétera. Pero por lo general la caducidad se evita demandando. Entonces, si estoy dentro del plazo, evite la caducidad. Si yo demandé ya ha vencido el plazo, pues mi derecho ya se murió, ¿no? Ya veremos qué pasa después. Muy bien, entonces estos son los modestos efectos, pero que pueden ser muy importantes. No hay más, incluso uno es contradictorio en la propia redacción del código, cuál es el de la perpetuatio jurisdictionis. Presentada la demanda, no se crean que esto va como por un tubo al demandado, que es lo que debería ocurrir en los países normales, ¿no? Ya Latinoamérica no es normal. Esto es lo que pasa en los otros modelos, en el otro modelo, el concurrente del modelo de la citación, el demandado ya está más que enterado, más que enterado de la demanda por obra del propio demandante. En los modelos del nivel donde uno se va a la autoridad, pues siempre se ha reconocido a esa autoridad que es la única que puede llamar al demandado. Entonces, en cierta medida, es propia del modelo del proceso romano canónico, del proceso por libelo, que el juez tenga el poder de controlar si es que llama o no llama al demandado. Ustedes lo encuentran, no por nada, figuras como las que vamos a analizar ahora, pues ya están en el Código de Derecho Canónico, ¿no? El Código de Derecho Canónico, esto es propio del modelo del derecho, del modelo, en con mayor o menor intensidad, pero es propio del modelo, porque ahí hay, el hecho de dirigirse al juez significa que solo el juez, en cuanto a autoridad, es la que puede llamar al demandado al proceso. Es de una alta filosofía política, ¿no? De poder. ¿A quién tiene el poder de hacerlo? Pues la autoridad, ¿no? La autoridad. Ahora, esto puede estar establecido ya en los ordenamientos contemporáneos de una manera muy ligera. Nosotros tenemos que en España también, con la ley de enjuiciamiento del 2000, también el juez tiene que admitir la demanda. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo modelo, ¿no? O sea, hay un pequeño filtro, ¿no? Y establece algunos casos muy limitados que el juez podría no admitir la demanda, y en España no admitir la demanda significa que no pasa y no abre nada, se va al cesto, ¿no? Se va al basurero, al basurero de las demandas. Y también esto estaba así en el Código de Procedimientos Civiles, en donde se decía que si la demanda no indicaba al demandante o al demandado qué se pedía o por qué se pedía, pues se podía devolver, el juez la devolvería. Claro, porque le faltaba elementos esenciales para hacer una demanda, ¿no? Elementos esenciales, una demanda sin demandante, una demanda sin indicación del demandado, pues es una demanda que no puede abrir un proceso. Entonces decía, le devuelve, ¿no? Se la devuelve.
Para veces esto pasaba, pues, ¿no? Nada más. El código chileno, el vigente, el viejo también lo dice, ¿no? También lo dice. Más difícil de encontrarlo en el código del 52, que parecía que presentada la demanda se iba de frente al demandado. Porque lo único que disponía que el juez dispondrá el traslado de la demanda, no había nada de filtrajes. Pero lo cierto es que, mayor o menor medida, siempre es consustancial al modelo de la demanda dirigida al juez autoridad que tenga un cierto poder de control si es que da cauce a esa demanda o no, si le da curso a esa demanda, es decir, si abre o no abre el proceso, llamando, si lo abre, al demandado para ello. El Código Procesal Civil, ¿no?, ha establecido ya inequívocamente y de una manera muy profunda, siguiendo en ello, no a la tradición que viene del derecho español, sino a la tradición que le viene de una no tradición nuestra, ¿no?, siguiendo a los brasileros y en parte al código uruguayo, que a su vez seguía al código modelo para Iberoamérica, elaborado por Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, pero eran todos uruguayos, el que a su vez se inspiraba no ya en la tradición, sino en la tradición española, sino en la tradición, en el propio ordenamiento brasilero. Entonces, nosotros lo hemos importado, pero nosotros lo hemos importado directamente del Brasil, sin filtrajes por el modelo, aunque tiene algunos ingredientes, ¿no?, unos ingredientes que se aparecen sí en el código modelo para Iberoamérica, que ustedes lo encuentran claramente en el código uruguayo. Lo que quiso es reforzar este control inicial, este código, bajo justamente la inspiración brasilera, la que a su vez se inspira en las opciones de fondo del legislador portugués. Eso sí tiene toda una trayectoria, ¿no? Uno se va a buscar el ADN, ¿no? El ADN hace el estudio del ADN de estas figuras que están plasmadas en el artículo 426 y 427 del Código Procesal Civil, que son expresión de un renovado poder de control del juez a la demanda, que debe hacerlo, es un poder y deber del juez, porque está expuesto en un debe, un lindo debe. El juez debe, dice, debe. En los dos casos, ustedes revisen cómo está redactado, el 426, 427, el juez debe declarar inadmisible, el juez debe declarar improcedente, ¿no? El darle un control, incisivo control, sobre si la demanda presenta todos los elementos para abrir válidamente un proceso. Esa es la idea de fondo, ¿no? O sea, convertir al juez en portero, ¿no?, el que es el que califica, entre comillas, si pasa o no pasa esa demanda como acto de inicio de un proceso con un determinado objeto. Entonces el legador se puede controla incisivamente, no simplemente como muchos códigos latinoamericanos y como la propia España, si tienen los requisitos formales, entre comillas, entre comillas, porque habría que ver cuánto es formal y cuánto es de contenido, ¿no? Porque lo formal es cómo se exterioriza, cómo se ve hacia afuera, ¿no? Bueno, una vez presentada la demanda, tiene que hacerse esta operación de control, que el código ha llamado de calificación, que es un término impropio para un juez, porque los jueces no califican, los funcionarios públicos califican, porque ellos, no siendo jueces, no sería propio emplear la palabra, el verbo enjuiciar, porque los que enjuician son los jueces, ¿no? Entonces, pese a que estamos hablando de jueces, se le ha atribuido a esta operación, esta actividad, la operación de calificación, ¿no? Califican los registradores públicos. ¿Sí? De hecho, calificación del título. A ellos les gustaría que no fueran calificadores, porque ellos siempre se han sentido jueces, ¿no? Siempre querían ser jueces y los jueces juzgan, pero no.
Para ellos está bien ponerle calificación, para que sepa que no son jueces. Es impropio decirle al juez que califique, que califique, porque el juez enjuicia, porque eso es la actividad de juzgar. En este caso, ¿qué se juzga? Se juzga si la demanda tiene todo lo necesario para abrir válidamente un proceso, desde quién la ha planteado hasta si reviste los contenidos y tiene las formas y los anexos, ¿ah?, previstos por la ley, lo cual puede conducir al juez a una calificación negativa, que en las expresiones que que habría que cambiarlas, ¿no? Que pues se expresa en puede tener dos desenlaces, esta calificación negativa, la inadmisibilidad de la demanda, o en la improcedencia de la demanda, que son las figuras a las que se refiere el artículo 426, por un lado, y 427 por el otro. Y la otra, la gloriosa, que eso, la calificación sea positiva. ¿Ah? El juez admite la demanda. En ambos casos se hace a través de un auto. ¿Por qué un auto? Es un auto porque el juez está enjuiciando no lo principal, enjuiciando si la demanda tiene todos los elementos para abrir el proceso. Válidamente, porque hay que ponerle válidamente. El adverbio vale. Entonces, comenzamos con lo negativo. Aunque son las 12:17. Vamos a comenzar con con este control, ¿no? Este control propio de este modelo reforzado por el Código Procesal Civil. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no haya sentencias que lo hagan, ¿no? Que cuando se llega al final, ¿no? Y eso es lo que decía en el Portugal José Alberto dos Reis. Dos Reis decía, y esa fue la justificación de su introducción en 1926, era algo completamente ajeno en el Portugal, y se dio el poder al juez de indeferir, indeferir en portugués, indeferir la petición inicial, así como ellos le llaman a nuestro acto, le llaman petición inicial, de indeferir, y le dio unos motivos, ¿no? Para evitar que se lleve inútilmente todo un proceso y después el juez en la sentencia se dé cuenta que no podía pronunciarse sobre el fondo. Entonces introdujo este control in limine. In limine. ¿Qué significa in limine? In limine, tengo una ventana, una puerta yo aquí, cerca mío, ¿no? Significa en el umbral, en el inicio, from the beginning, ¿no? Como la canción de ustedes, no se no lo saben, ¿no? Cuando yo digo from the beginning, me viene a la mente el primer disco de Emerson, Lake and Palmer. From the beginning, una preciosa canción. En el comienzo, en el inicio, ¿no? En el inicio, en el umbral, al inicio. ¿Cuándo es el inicio? Apenas, ¿no? Usted, yo quiero abrir el proceso, señor juez, quiero abrir el proceso. Entonces, un momentito, vamos a ver si pasa, ¿no? El gendarme, ¿no? El juez gendarme. Yo le he llamado mucho, ¿no? Varios, se presta muchas cosas. El juez gendarme, a ver si pasa o no pasa. Vamos a ver si pasa. Entonces, este control inicial, ¿no? Inicial. Si la demanda pasa o no pasa. Parece un noble propósito. Con el noble propósito de determinar si es que la demanda, tal como ha sido presentada, puede abrir un proceso válido. Nobilísimo propósito. Para evitar, ¿no? Para evitar que se presenten demandas que no tienen, si les dejara, si se abriera el proceso por cualquier demanda, eso es lo que suele decirse, pues luego va a saltar, entonces no dejar bombas de tiempo, que si hay algo que explotar, pues que explote ya. Que explote ya. Esa es la idea. Que repito, parece una buena idea, pero no es una buena idea.
y no lo es en ningún lado. Esto es número uno, esto viola la esencia del proceso, que el juez puede decidir no abrir un proceso sin haber oído a la otra parte, ¿no? Todo esto es inaudita altera parte, sin oír a la otra parte, que es lo sensato. Primero vamos, yo me acuerdo que se lo dije a Juan Montero, y yo, pues que soy en esto, soy extremista, aquí no, porque la ley española sí permite algunos casitos, ¿no? Entonces me dice, pero él me dijo, pero tú quieres que ni siquiera cuando se hace una demanda que, pues, qué sé yo, que tenga un objeto ilícito, ¿no? Pues, ¿para qué vamos a molestar al demandado? Molestémoslo. O sea, me dice, ay, va a tener que contratar un procurador, un abogado. Sí, le digo, sí. Se sonrió, se sonrió. Pero en realidad el juez no debería hacer esto. Este es el propio de un modelo autoritario, donde es fundado en la autoridad, que tiene que ser así, es autoritario paternalista, que le vamos a ahorrar. De hecho, si ustedes leen que también lo tenía, el proceso romano canónico tenía esos ingredientes, ¿ah? O sea, no es una cosa de Klein, ¿ah? No es una cosa de Klein ni es una cosa de dos reyes en el Portugal, ¿ah? Esto tiene raíces antiguas, ¿no? Raíces antiguas que le podemos cambiar de nombres, de calificativos, pero en el fondo es pues un autoritarismo paternal, ¿no? O sea, para proteger al demandado, ¿para qué lo vamos a involucrar? Y al propio demandante, eso es lo que decía el propio Dos Reyes, decía que esto es para proteger al demandante y al demandado. El demandado de ser involucrado en un proceso sin pies ni cabeza, y al demandante de que incurra en gastos, porque igual su demanda, si va a perder, si la demanda no conduce a la nada, pues que se la rechazamos, se la indeferimos inmediatamente, no esperamos después. Entonces, sí. Doctora, en ese caso, si no se ve el juez, ¿quién podría ser la persona adecuada para que haga la calificación? Nadie. Solo debe a nadie. Nadie. Porque lo vamos a cambiar a un juez por otro funcionario. La demanda tiene que ir al demandado. La demanda tiene que ser puesta en conocimiento del demandado, que es su destinatario, no el juez. El juez entendiendo el órgano judicial, debería ser un receptor, si así se quiere mantener, para que haya fecha cierta de la presentación y por los efectos que acabamos de ver, si queremos mantenerlo, porque todo esto podría cambiar, ¿no? Todo esto no hay nada que deba hacer, o sea, no hay nadie que nadie tiene por qué filtrar una demanda. La demanda tiene a un filtrador, el que se va a estar, que es el demandado, o sea, la demanda tiene un destinatario, ese se llama el demandado. Pero eso es hablar de futuro, o sea, de jure, condendo, y además lo que pienso, que nadie comparte conmigo. Pero digamos, hoy lo hace el juez, ¿no? Lo hace el juez. Y no solamente eso, es una operación que los jueces se han tomado muy a pecho desde que entró el código en vigencia. Por ejemplo, en Portugal ya no lo hace el juez, se lo hacen hacer al secretario. En España ya no lo hace el juez. Lo poquito que podía hacer ya no lo hace el juez, lo hace el secretario rebautizado como letrado de la Administración de Justicia. Pero sigue siendo lo mismo, que lo haga uno, lo haga el otro, es lo mismo. Pero sigue manteniéndose dentro de sus estrechos límites. Pero también la demanda no debería ser filtrada. La demanda tiene que ir tal cual, correcta, incorrecta, viciada o perfecta que esté, al demandado. Punto. Es su destinatario. Todo nuestro esfuerzo debería estar dado para que el demandado sea puesto en conocimiento lo más pronto posible. Lo más pronto posible. En cambio, aquí hemos establecido una pausa técnica, ¿no? Tenemos una escala técnica que a veces, pues puede terminar el viaje ahí, ¿no? El viaje puede terminar, pero el viaje no termina, pues, en Bogotá si yo me tengo que ir a Madrid, ¿no? Tiene que, que en Bogotá se acabó, pues, y lo mandan de regreso, ¿no? A Lima. Pero yo quiero ir a Madrid. ¿Qué es Madrid? El demandado. Y entonces, bueno, pero este es un tema, pues, debatible, pero
cualquiera que haya tenido, Fernando ha tenido muchas experiencias sobre esto, cualquiera que presente una demanda, es como el otro día, ¿no? El otro día, pues, sale todo, la demanda de habeas data, presentada por ni más ni menos por su ilustrísimo, redactada por su ilustrísimo García Belaúnde, Domingo, ha sido declarada inadmisible, ¿no? Inadmisible. Y todos decían, pues, ¿qué le suena inadmisible? ¡Wow! Que ha sido tirada al tacho. No, que la firma la pusieron por aquí, que no firmó la declararon inadmisible porque no fue firmada por el titular, por la personera titular, sino por la suplente, por la no sé qué diablo, no sé por qué, yo tampoco sé por qué la declararon inadmisible. Pero, ¿para qué? Entonces, es un formalismo, y entonces yo en la noche, no sé si lo hablé, Fernando, a alguien se lo dije, o lo dije en la Lima. No lo dijo. Lo dije en otro lado. Y entonces, claro, en la noche, cuando salió la noticia, pues la dijeron todo el día, ¡sí, caray, inadmisible!, ¿no? La demanda está, cuando debería, pues, ir como por un tubo, pues, a su destinatario, ¿no? ¿Quién es su destinatario en este caso? Es RENIEC, no, es la OMPE, ¿no? Vale. Si es que no, el juez en realidad debería ordenar de inmediato, ¿no? De inmediato, oye, presta la información. Punto. Si se quiere, ¿no? Si se quiere. Pero debería ir con la orden, ¿no? Por cuestioncillas nos filtran. Y entonces, ¿esto qué significa? Esto significa demora, ¿no? Significa demora, significa que, bueno, lo que puede un juez disponer, ¿no? Presente tal cosa, tal otra, le falta tal otra. Y entonces esto simplemente ha terminado exaltando este burocratismo del que hablábamos, ¿no? De que mencionaba, el espíritu formalista, que un poco todos lo tenemos, ¿no? Porque para cada juez, no seamos pues románticos, una nueva demanda es un trabajo, es un nuevo trabajo, y es más trabajo. Y entonces cuando uno está atorado de trabajo, le pasa a cualquier humano, a cualquier sapiens, ¿no? Dice, ¿cómo me deshago de esto? ¿No? Y ahí empieza a saltar formalismo que a veces se los inventan, ¿no? Se los inventan. Ese riesgo que se corre uno. Y curiosamente, la figura en el Portugal no pegó. Probablemente porque los jueces portugueses fueron más, pensé que estaban en un régimen muy autoritario, ¿no? Muy totalitario, que era un régimen corporativo, como era el de Salazar, cuando esto ya se plasma en el código de se vuelve ya, antes era una reforma parcial, pero se vuelve ya código dentro de la parte del código en 1939, y de ahí pasa a como espejo al Brasil, y del Brasil nos viene a nosotros. Curiosamente allá no ha pegado como ha pegado en el Perú. En el Perú pegó desde el comienzo. Es decir, esta figura fue ¿qué? Así se les prendieron el foquito a todos los jueces de la República desde que entró en vigencia el Código Procesal Civil. O sea, las demandas fueron al toque, empezaron a declararse sobre todo inadmisible. Un poco por el terror también que provocó la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, ¿no? Terror para el operador mismo, con un instrumento nuevo, ¿no? Desconocido, misterioso. Entonces, este filtraje inicial de las demandas in limine es algo que para mí no debería existir, pero hay arduos defensores, sobre todo los jueces son los más peruanos, son los más ardorosos defensores de este poder. Doctora, y un argumento que pueden tener los jueces en este caso podría ser, pues, si no hay una calificación por parte de ellas, podría haber una muchísima más carga procesal para ellos. Pero si se va el demandado, ¿cuál es la carga? O sea, eso es lo que no entienden. O sea, ellos dicen, no, si no, ¿cuántas demandas tendríamos? No, señor, pues, una demanda que, en todo caso, lo que hay es que hacer un sistema ágil de notificación.
¿no? De notificación al demandado, que no molesta en lo más mínimo al juez. Al contrario, imaginen cuánto se demoran los jueces, demoran los jueces en calificar las demandas. Cuando uno presenta una demanda, después tiene que prender la velita al santo de su preferencia si es creyente. Si no es creyente, no sé, pues invocará alguna fuerza del universo, no lo sé, pues, ¿no? Y si es un agnóstico, pues ni a nada, pues se dará de cabezazos en la pared, ¿no? O sea, no sé, algo hará. No reduce para nada la carga, chicos, no la reduce. No la reduce para nada, más bien es contraproducente, porque ese se lo dice, no, si no tendríamos tantos. En realidad se trata de filtrar demandas, demandas que se presenten defectos. O sea, la idea fundamental que está atrás es que solamente pasen las demandas que tienen alguna posibilidad de llegar, de progresar hacia una decisión de fondo. Esa es la idea de fondo, esa es la idea de José Alberto dos Reis, que hablaba y usaba términos muy potentes, muy fuertes, que era prácticamente de yugular, ¿no? Yugular, o sea, cortarle la cabeza a la demanda cuando no tenga ninguna, la frase era, ¿cómo era? ¿Cómo es mi artículo, Fernando, que usted que sabe más que yo? Es, porque en su manual él habla de yugular el proceso naciente, o sea, yugular en portugués, y, pero ese, o sea, indeferir, es decir, indeferir las demandas fatalmente condenadas al fracaso, fatalmente, ¿no? Así, fatalmente, esa expresión no mía, esa expresión de José Alberto dos Reis, fatalmente condenadas al fracaso, que no hagan nada, que no molesten ni al ni al propio demandante, porque pensar también él, ni al demandado ni al sistema, ¿no? Fatalmente condenadas al fracaso, así, no hay nada que hacer, ¿no? Es un aborto, ¿no? Hacer abortar el proceso, ¿no? Al momento en que debería nacer. Eso es, al momento de nacer. Es la idea de fondo. No sé cuánto esta idea de fondo se ha transformado en un padecimiento, ¿no? Un verdadero padecimiento para todo aquel que demanda, porque presentar la demanda significa esperar el momento de la calificación. Entonces, como ya no voy a entrar a esto, porque ya estamos en la postrimería de nuestro tiempo, simplemente decirles que en esto ha penetrado tanto, ¿no? Ha penetrado tanto ha penetrado en la estructura, ya forma parte de la estructura, ya se ha metido al ADN, ya está metido ahí, ¿no? En el ADN, ¿no? Ha penetrado, ha alterado tanto que a nivel judicial, ¿no? A nivel judicial, en este plan de implementación de los módulos corporativos de litigación oral y sus respectivos textos normativos teóricamente internos, ¿no? Existe para estos módulos, ahí lo establece su reglamento, el cual no sé cuánto, todo un personal enderezado a apoyar al juez en la operación de calificación de la demanda. Es un ejército de personas, hoy existe de hecho. ¿Ustedes creen que la calificación, entre comillas, la hace el juez? No, se la hace, no el secretario, no, el asistente, el cesigrista, el que sea, que le dice, oye, encuentra algún defecto, ¿no? Entonces, en esta operación, pero ya formalizado esto, pese a que se dice que esto solamente lo puede hacer el juez, pero el secretario el secretario de esa, porque es todo este personal de apoyo, pues, para la operación de calificación, es alucinante. O sea, todo un conjunto de auxiliares solo para la calificación. Algo que no debería existir. Y que eso para quienes creen que si no existiera habría mucha carga
se da cuenta justamente de lo contrario, de que la calificación de la demanda por documentación que para Es un, tanto así, que se requiere un un staff, sí, todo un staff para eso. En vez de concentrar todo el esfuerzo en hacer una buena notificación, a esa gente mandarla a notificar y que sea gente confiable, ¿no? Y esto ya lo vamos a ver más adelante, pero los vicios que deje pasar el juez, ¿cuál aún así lo va a poder seguir Y todo esto, posteriormente? efectivamente, y todo esto para nada, porque esto, el que el juez haga este enjuiciamiento, teóricamente, no significa nada. Un juez que deja pasar una demanda no significa nada, que la demanda está perfecta. No, para nada, para nada. Entonces, esto es algo que es prescindible, digamos. Pero en fin, lo dejo para que lo piense, pero este personal, todo este ejército, ¿no? Todo este ejército ahí va a controlar todo hasta los centímetros, ¿no? Era un absurdo completo, pero así es. O sea, eso es un coste para el Estado. Y además, ¿no? Es un espejismo de que esto lo que hace es filtrar y reducir el número de demandas. Lo que hace es hacer el momento del inicio del proceso un calvario, ¿no? Un calvario para el pobre demandante que estará ahí a ver si la demanda la admiten o no la admiten, ¿no? Y por qué no la admiten, y si puede salvarla o no puede salvarla. Y entonces esto es un calvario que bien podríamos ahorrárnoslo, ¿no? Una de las cosas que hacen que a mí me llamen, pues, que se ve una nostálgica del pasado, es que cuando era hace una vez antaño, uno presentaba la demanda se la presentaba el secretario, al día siguiente estaba notificada. O sea, en la tarde proveída, traslado al demandado y el día siguiente notificada. Claro que eran otros tiempos, no era la Lima gigante o el Perú gigante con tanta gente, ¿no? Pero digamos, me preguntan si de derogarlo, pero claro, no, hay que derogar todo eso. Derogar todo eso. El 426 pregunta también. Todo, no solo 426, no, digan bien. Pero eso es de jure, eso es lo que de jure condeno, lo que podría ser, pero lo importante es tomar conciencia de que esto no es algo que es bueno, no, esto no es bueno, no es bueno para la salud de los procesos peruanos, no es bueno ni siquiera para la organización judicial, que es un espejismo considerar que con ello ahorramos, porque esto se ha hecho en nombre de la economía procesal. Siempre la economía viene invocada a despropósito, por lo general. Y en realidad hemos aumentado los gastos, ¿no? Justamente como decía Fernando, que haya todo un personal solo para eso. Algo prescindible. La demanda debe ir al demandado, ya que él se encarga. Si él no se encarga, después que entre en escena el juez, pues después. Pero después de que le hemos dado al demandado la oportunidad de decir la suya, ¿no? Después, recién ahí, bueno, entrará pues el juez. Muy bien. Lo dejamos acá. Profesora, tengo una pregunta. Dígame. No entendí bien cuándo es notificado la demanda, porque yo una vez he visto que entregan la demanda, por ejemplo, de embargo en la casa que está hipotecada y el dueño, o sea, el demandado, no está presente en la casa, sino que se encuentra, por ejemplo, de viaje o en otra provincia. Entonces, las familias reciben la demanda y ahí dice que tiene un plazo de 3 días o si no va a proceder a algo, van a levantar la casa. Entonces, se tiene por notificado cuando los familiares, por ejemplo, llaman al demandado, llaman a, no sé, al dueño de la casa, le dice, ha sido demandado, o se entienden por notificado cuando él recién regresa y toma conocimiento de la demanda, de los documentos de la demanda. No, no es así. Bueno, lo que usted me ha descrito es otro tipo de proceso, que es un proceso de ejecución, ¿no? Pero que los problemas son más o menos los mismos, ¿no? En términos de notificación. Todavía no hemos hablado de la notificación, lo vamos a hablar, porque todavía no llega la notificación. O sea, antes de llegar al demandado tiene que ser filtrada la demanda, ¿no? Antes, esto pasa antes, ¿no? Pasa antes, que puede dar lugar a que nunca se notifique al demandado.
si el juez declara inadmisible, como vamos a ver la próxima semana, y le dice, el demandante subsana esto y no subsana, le da unos placitos, unos días para que subsane y no subsana, pues el juez lo manda al archivo y se acabó todo y nadie se entera, ni siquiera el demandado, no lo notifican de nada. O le declaran improcedente de plano y el demandante no hace nada más. Entonces, pues eso se acabó y nunca va a llegar al demandado. El caso que usted me está narrando, le voy a decir que basta que llegue a destino. O sea, nosotros tenemos en términos de notificaciones que rige algo así muy parecido a lo que rige en contratos, ¿no? O sea, en la contratación entre ausentes, en donde se presume el conocimiento por la llegada al destino, por la entrega, ¿no? Entonces es la teoría de la recepción sería, ¿no? Con presunción de conocimiento. O sea, no el conocimiento efectivo, sino que se presume que cuando llega a destino, en este caso al domicilio del demandado, aunque él no esté allí, se presume el conocimiento. Y es una presunción, por llamarlo de alguna manera. O sea, se tiene por producido sus efectos, ¿no? Y esto sería el conocer, por la recepción. ¿Ok? Eso es en términos generales, ¿ah? Para cualquier notificación. Uno no es que tenga que leerla. No, porque si no, yo no lo quiero leer, no lo quiero leer. No tomo conocimiento, ¿no? Ok. Pero justo ya la próxima semana le comento un caso curioso. O se cuenta el domingo y ya me comenta que opina. Ya. Pero todo el tema de cuando este tema de la calificación de la demanda se publica en el CEG, en el expediente virtual ese, Sí. pero no se notifica, ¿no? Y pasan meses y meses y no se notifica. Ya lo voy a comentar, a ver. Ya. Me lo comenta el domingo y lo sistematizamos en ocasión de esto. ¿Listo? Ahí Delonis hace una pregunta. ¿Cuál? Para una pregunta, cuando se solicita audiencia a ambas partes y llega el día y una de ellas no se presenta por en una próxima oportunidad también está ausente, ¿cuántas veces puede darse este caso? No se puede, depende. Si es una audiencia de pruebas y uno no va, no es que le van a gentilmente a reprogramar para que vaya, ¿eh? O sea, la audiencia de pruebas es inaplazable. Si uno está enfermito, lo más que puede hacer es mandar un apoderado. Así está escrito el 203. O sea, es una cosa inhumana, ¿no? Concluye el proceso por inexistencia. Y si no van los dos, se acabó. A la primera, ¿eh? No va ninguna de las dos, se acabó el proceso. Siempre que sea un conocimiento abreviado, porque si es sumarísimo, esto no puede pasar, ¿no? Porque la audiencia del sumarísimo es un poco para todo un poco, entonces no han sabido cómo ponerlo, lo eliminaron para el caso del sumarísimo. Terrible, no, es terrible. ¿Qué hacía el código? Pues es terrible, es terrible. Listo, los dejo. Vamos. Entonces, dejar de compartir, ¿no? De tener presentación. Por acá. Y por acá. Muy bien. Entonces, ya paré la grabación. No he parado la grabación. ¿Dónde estoy? Acá. Detener la grabación.